Calidad de vida con el doctor Felipe Camacho todos los jueves aquí en De Todo Un Poco. Y como siempre soy la vocera de nuestros televidentes, nos disfrutamos cantidades esta sección, doctor Felipe, porque nos entrega truquitos, consejitos, información que podemos verificar y que todos los días nos va a ayudar para ser más felices y vivir más tranquilos. Es decir, para tener calidad de vida, como se llama nuestra sección. Y hoy con un tema que nos tiene pensando a más de una, nos tiene doliendo la cabeza, de tanto que hemos pensado en él. El mismo dolor de cabeza, doctor Felipe Camacho. André, gracias. Feliz de estar acá como siempre. Y seguimos en este, digamos, en este ciclo de, después de haber terminado el de pareja, de darle gusto a los televidentes. Como al final del programa siempre sale el número de mi celular, la gente entonces por ahí por WhatsApp o por mensaje de texto me ha estado pues proponiendo los temas o pidiéndome los temas, ¿cierto? Hace 8 días, acuérdate que le dimos gusto a una niña, Elisa, y hablamos de lo del suicidio. Y hoy el turno es para, yo te había dicho, para Astrid Agudelo. Me escribió pues desde la semana pasada, porque ya hay varios. No, pues, me imagino que hay lista de espera. Sí, porque como Felipe, el teléfono sale ahí, entonces bueno, obviamente la gente aprovecha y obviamente pues esa es la idea. Para eso pusimos el tema, que le íbamos a dar gusto a la gente, para que la gente estuviera pendiente del televisor. Sé que Astrid, por lo que me escribió, que también me preguntó que cuándo salía, yo le dije que hoy, porque le voy dando como el orden. Y la pregunta es, yo lo llamé otra vez dolor de cabeza, pero ojo, yo quiero ser muy claro en lo que voy a tratar. Yo obviamente no soy médico, no voy a pasar por encima de ningún médico, de ningún neurólogo. Lo que ella me preguntó es lo siguiente, y por eso hago la aclaración de que no voy a hablar aquí del dolor de cabeza desde las causas fisiológicas, que son muchísimas, porque para eso, zapatero a tu zapato, y soy un respetuoso de eso. O sea, están los médicos, los neurólogos, los neurocirujanos, y ellos son los quienes deben hablar de eso con mucha propiedad. Sí. Pero la pregunta de Astrid era muy importante y por eso quise tomarla hoy. Me pareció una pregunta muy sana, muy inteligente y muy del día a día, lo que tú dijiste al principio. ¿Por qué? Porque la pregunta que ella me hace no es sobre el dolor de cabeza, porque pues ella se hubiese preguntado a un médico, sino que la pregunta que ella me hace específica, sino que nosotros lo llamamos así para resumir, fue: doctor, si es verdad, o sea, que si era verdad, que no solamente, digamos, los aspectos fisiológicos o ciertas alteraciones a nivel del cerebro, de la cabeza o por algunos traumatismos, ¿qué tan cierto era verdad que los dolores de cabeza, como lo llama la gente, la jaqueca, las migrañas, las cefaleas, bueno, todo esto, tienen que ver, y hasta qué punto? Ahí sí, con la parte psicológica, o sea, con el estrés, con la ansiedad, con los miedos. Y eso es lo que le voy a responder hoy, ¿cierto? Entonces yo, perdón, doctor Felipe Camacho, que lo interrumpa, quiero hacer una aclaración. Manti, nos equivocamos. Bueno, me equivoqué, fui yo, porque yo pensé que la inclinación del tema era otra vez el mismo dolor de cabeza, es de aquellas personas que se pasan la vida entera quejándose y no resuelven el problema. O sea, otra vez el mismo dolor de cabeza, ¿por qué otra vez vuelve a pasar lo mismo? Se quejan y no lo resuelven. O sea, que bueno, no, ese no es el tema, ese no es el tema. Lo llamamos así fue porque, o sea, porque se llama así, lo que pasa es que yo lo interpreté de otra manera. Exactamente, lo que pasa es que, pero está bien, porque puede ser también, la interpretación es diferente, pero finalmente tiene que ver con lo mismo. O sea, y la inquietud de Astrid es, bueno, me duele la cabeza, porque ella pues en el mensaje obviamente te escriben todo puntual. Entonces la cuestión es la siguiente para que arranquemos. Me duele la cabeza, ya cada vez más seguido y más fuerte. Sí. Cada vez me incapacita más es que a veces no duermo, es que a veces ya se me pasa tanto que ya ni los analgésicos me calman. ¿Y cuál es el patrón que se repite? Doctor, pero voy donde el médico y me hacen los exámenes y la famosa, lo que uno escucha ya mucho, ¿y qué? El estrés. Y no aparece absolutamente nada a nivel fisiológico después de los exámenes. Sí. Entonces, ¿qué es? Estrés. Entonces, por eso ella me preguntaba, y aquí ya viene la respuesta, si era verdad que el dolor de cabeza crónico, repetido, y que se puede cometer una migraña o hasta en algo mucho más grave, tenía que ver, o qué tanto igual podía influir el estrés para que una persona le doliera la cabeza. Vuelvo y repito, sin descartar algunas situaciones pues neurológicas, fisiológicas, algunos daños, algunos tumores o traumas en el cerebro, que eso obviamente, repito, de eso se encargará el médico, porque yo soy un respetuoso de eso. Pero obviamente, como me preguntan eso, yo tengo que documentarme bien, y me he consultado a un experto, un neurocirujano en Bogotá, que se llama Remberto Burgos. Remberto, no Humberto, sino Remberto Burgos, un gran neurocirujano, por lo menos muy conocido en Bogotá, un especialista en todo esto, y él es uno de los pioneros, de los que escribe columnas, ha escrito libros, ha escrito investigaciones, donde, claro, obviamente explica que muchas veces los dolores de cabeza pueden tener varias causas, ¿cierto?, las fisiológicas, pero entre ellas es uno de los pioneros, y mira lo que te digo, siendo neurocirujano, defiende mucho la gran influencia que tiene el estrés
sobre los dolores de cabeza, incluyendo, repito, la migraña, la cefalea, porque como que el dolor de cabeza lo dividen en varios, pues, y eso ya son los médicos, ¿cierto? Entonces, él empieza a explicar, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. Sí. ¿Qué es el estrés? Digamos, eso le iba a preguntar, porque la gente lo primero que dice, no, estresada yo o estresado yo, no, yo vivo muy tranquilo, pero bueno, ¿qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Lo que pasa es que el estrés, digamos que para definirlo puede tener múltiples definiciones. Si a mí me preguntan qué es el estrés, yo digo es falta de inteligencia emocional. ¿Por qué? ¿Qué es falta de inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de adaptación, y cuando yo me estreso estoy demostrando que me está faltando inteligencia emocional, o sea, capacidad de adaptación para enfrentar ciertas circunstancias adversas en mi vida. Llámese falta de dinero, llámese pérdida del trabajo, llámese separación, lo que sea, listo, muerte de un ser querido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estrés, obviamente por algo que también hemos hablado acá, que se llama la conexión psicofisiológica, lo que quiere decir que todas las emociones y mis pensamientos, querámoslo o no, creámoslo o no, influyen directamente sobre el funcionamiento de los órganos internos del cuerpo, y eso obviamente tiene que incluir ahí mi cabeza y el cerebro, que es la torre de control. Entonces, él es uno de los, por eso lo nombro, y es uno de los pioneros y defensores a muerte de que los dolores de cabeza, migrañas y todo esto que se genera de ahí tiene que ver muchísimo, no estoy diciendo únicamente, oído pues, tiene que ver muchísimo con el estrés que vive la persona en su día a día. Entonces, ¿por qué más a las mujeres que a los hombres? Empezamos, por ejemplo, a mirar ejemplos, valga la redundancia. Él dice, por ejemplo, una persona que está pendiente del qué dirán, un ejemplo, él empieza a poner ejemplos, ¿cierto? Es una persona que tiende más a estresarse por eso, ¿cierto? Y por ende, entonces, efecto secundario, dolor de cabeza. Una persona que, por ejemplo, está todo el tiempo cargando, como digo yo, y alguna vez lo hablamos acá, con equipaje ajeno, o sea, me explico, esa mamá que la hija tiene un problema, entonces se lo carga, y el hijo tiene un problema y se lo carga, y el nieto tiene un problema y se lo carga, y el esposo un problema y se lo carga, empieza a tener unas tensiones musculares, que es lo que le explica. Primero te tensiona el cuello, luego te tensiona aquí la parte alta del cuello, no, más bien aquí los hombros, la parte alta del cuello, luego los músculos y los huesos de la mandíbula, y luego un poco de músculos y de huesos que uno tiene en la cara, y eso finalmente se traduce en ¿qué? En un dolor de cabeza, en una cefalea, en una migraña, inclusive muchas veces él llega a explicar, hasta si no es bien cuidado, se puede convertir más adelante en un derrame cerebral, en una cosa mucho más compleja, ¿no? O sea, que hay que aprender a ser sabiamente egoístas, como usted nos lo ha dicho en muchas oportunidades acá. No cargar y cargar y cargar, sino... No solamente sabiamente egoísta, sino que hay que aprender a, o sea, que es la inteligencia emocional, que eso encierra muchas cosas. Sí, no, hablando del punto 2. No para eso, no para decir que no nos va a dar nada, porque es imposible y no vamos a engañar a los televidentes, y menos a Astrid, que fue la que me hizo la pregunta, sino para minimizar los riesgos de que nos enfermemos, por lo menos por enfermedades causadas por nosotros mismos, ¿cierto? O sea, punto 2, aprender a ser sabiamente egoístas. Entonces, ¿qué más explica él? Por ejemplo, una persona también explica, él dice, una persona que es pesimista, una persona que es ansiosa y que está llena de temores, también tiene muchísimo más probabilidades de que le duele la cabeza a una persona de que piensa positivo y es un poco más tranquila. Por ejemplo, explicación que él da como neurocirujano, él dice, por ejemplo, cosas que nosotros no sabemos, igual no tenemos por qué saberlas. Él dice, por ejemplo, una persona que piensa positivo, un solo ejemplo, dice él, libera o produce una sustancia llamada dopamina, que la produce el mismo cerebro, son neurotransmisores. Y esta sustancia llamada dopamina es, digamos, la sustancia, por decirlo así, del placer, del bienestar, la que nos hace estar bien, alegres, contentos, tranquilos. O sea, que desde el pensamiento, inclusive, muchas veces pasa a la fisiología, y de la fisiología al pensamiento. Pero, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está pensando negativo, una persona que todo el tiempo está ansiosa o viendo el futuro negativo o pesimista o quejándose todo el tiempo, que por ahí lo podemos enfocar hacia lo que tú pensabas ahora, que era el tema que tiene que ver, una persona que todo el tiempo se está quejando porque llueve, porque hace calor, porque hay taco, porque no hay, por el frío, por todo, ¿sí? Libera en su cerebro, digamos así, o los neurotransmisores que produce, una sustancia química también producida por ella misma, pero que se llama cortisol. Y el cortisol es todo lo contrario de la dopamina, por ejemplo. Es una sustancia química que producida en grandes cantidades hace todo lo contrario, hace que tú entres como en una depresión, hace que tú te sientas cansado, agotado, que no tengas deseo de comer, que no tengas deseo de salir de pronto a una fiesta, algo que tu estado de ánimo se venga al piso. ¿Sí? Entonces, estas personas que piensan negativo, estas personas que son ansiosas, estas personas que todo el tiempo se están quejando, son también personas que pueden tener mucho más factores de riesgo, digámoslo así, para desarrollar el dolor de cabeza, la cefalea, la migraña y todo esto de lo que estamos hablando. Para responderle entonces a Astrid, claramente, el mismo doctor Remberto Burgos, vuelvo y repito, este neurocirujano dice, mire, ¿cómo nos damos cuenta también? Muchas veces está pasando lo siguiente, y es lo que le pasó a Astrid, que por eso me hizo la pregunta. Consultan por un dolor de cabeza muy severo, entonces se le mandan a hacer ciertos exámenes. Sí, es lo primero que hacen los doctores. Le hacen los neurólogos o los médicos, casi siempre
y yo te mandé ahorita unos daticos que los iban a poner, casi siempre, a Lucho se los mandé. Yo estaba hablando de eso al inicio del programa, ¿sí o no, Lina? El mismo dolor de cabeza de cada 8 días. No, o sea, ahorita te muestro, se los mandé a Lucho por la mañana temprano, donde decía que entonces el 70% de la gente que está pasando, de los que están consultando, el 70% de la gente que está consultando está pasando lo siguiente. En esa estadística mostraba que el 70% de las personas que consultan, cuando le hacen esos exámenes fisiológicos, no muestran absolutamente nada. Entonces los doctores empiezan ya a investigar por esa parte emocional. Y ahí casi siempre ahí empiezan a encontrar la relación. O sea, descartan por una parte que ese dolor de cabeza, migraña, cefalea, como se llama de varias formas, es algo fisiológico. Ningún daño, ni ningún tumor, nada. Está bien. Entonces, exactamente. Fisiológicamente. Fisiológicamente hablando. Entonces empiezan a averiguar por la vida, digamos así, personal del individuo. Y cuando empiezan a averiguar por esa vida, entonces empiezan a encontrar que estoy preocupado porque mi esposo está sin empleo, que estoy preocupado porque mi hijo no sé qué, o que estoy ansiosa porque no me han definido lo del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el médico empieza a indagar un poco más en esa parte que ya es la de nosotros, ahí sí es la parte, digamos, como más de un psicólogo o de un psicoterapeuta familiar, y empieza a encontrar una cantidad, digamos, de desequilibrios y de desajustes a nivel emocional. Y cuando empiezan a hacer el asocio se dan cuenta, otra vez el mismo dolor de cabeza. Por eso lo llamé así, otra vez el mismo dolor de cabeza, ¿pero por qué? Porque no estoy controlando bien mis emociones, porque no estoy desarrollando mi inteligencia emocional, porque estoy cargando con demasiado equipaje, porque estoy pensando negativo, porque estoy siendo ansioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras que no cambie esa manera de manejar mis emociones y mis pensamientos, difícilmente va a cambiar la frase otra vez otro dolor de cabeza, porque inclusive el doctor Humberto, este gran neurocirujano bogotano, vuelve y le explica a un paciente así, inclusive le podemos dar los mejores analgésicos que hayan salido en el mercado. Y el analgésico, él dice, sí, le va a servir por un rato. Exactamente, le va a servir por un rato y Andrea se va a tomar el analgésico, le quita el dolor de cabeza, la migraña durante unas horas o unos minutos, pero el paciente vuelve y por la noche a pensar en lo mismo, a cargar con la misma equipaje, a pensar negativo. Cuando pase el efecto del analgésico, necesitará otro. Así es. Entonces, por eso, otro dolor de cabeza. Doctor Felipe Camacho, yo creo que a nuestra amiga Astrid Agudelo no le va a volver a dar otro dolor de cabeza, porque hoy podría ser un día para hacer un punto de giro en la vida y darse cuenta por qué, cuál es la causa, la razón, porque siempre hay una justificación detrás de un dolor de cabeza. En la segunda parte, doctor Felipe, quiero que hablemos sobre si es importante que nuestros televidentes, porque yo no sufro dolores de cabeza, entonces no podría hacer el ejercicio, que nuestros televidentes se den cuenta en qué momento es el que les duele la cabeza y hacer un análisis de lo que está pasando por su cabeza, por su día, por su entorno en ese momento y empezar a hacer como un diario y si tiene relación o no ese consecutivo de los dolores de cabeza, pero eso lo hablamos en la segunda parte. Usted nos recomienda si sería una buena terapia para hacer en casa. Obviamente lo más importante siempre será concientizarnos y acudir a los especialistas como el doctor Felipe Camacho, pero quisiera que tocáramos ese tema en la segunda parte. Y lo que tú dices es importante, y no solamente especialistas como yo, sino obviamente primero también a un obviamente, especialista, por eso lo dije al principio, el neurólogo, y cuando ya él te dice eso, claro, y cuando él te dice, no, venga, es que usted está bien, venga, miremos que está pasando otra cosa, y si buscamos ya agotar ese otro recurso, que en este caso seríamos nosotros. Doctor Felipe Camacho, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que usted deje una conclusión, porque además, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de desarrollar bien el tema en la primera parte. Bueno, por fortuna lo alcanzamos a desarrollar, y no, simplemente la conclusión es a Astrid Agudelo, que fue la persona quien me escribió y me pidió pues como que ampliáramos un poquito ese tema, es simplemente, si el dolor de cabeza está siendo recurrente y ya fisiológicamente han descartado algo, que se ponga pilas con esa parte emocional. La invito a que haga una autoevaluación, ojalá diaria, de cuáles pueden ser aquellos factores externos e internos, hablando emocionalmente, que la pueden estar afectando, ¿cierto? Y que en aquellos factores que vea que se repiten más a diario y que logra tener como la similitud entre el dolor y la situación, que lo vaya poniendo pues como en una hojita, que lo vaya teniendo en cuenta y que lo empiece a trabajar. Ahí está el mensaje que nos deja el doctor Felipe Camacho, como siempre los jueves. Mañana será otro día para compartir con ustedes, queridos televidentes, los queremos mucho. Chao.